Sal de mi cocina, gritó mi suegra en la casa que yo compré. Preparaba la cena con mi comida y mis ollas. Mi esposo rió y dijo, bravo, mamá, ya le enseñaste quién manda. Pero no logró terminar. Los vasos sobre la mesa vibraron y el olor del guisado se mezcló con el silencio helado que siguió al grito. Marta permaneció inmóvil, con la cuchara suspendida entre los dedos, observando el vapor que salía de la olla como si en ese humo pudiera esconderse una explicación. Por un instante creyó que había escuchado mal, que el cansancio o la tensión de los últimos días le estaban jugando una mala pasada, pero la voz volvió a resonar, seca, autoritaria, llena de desprecio. Dije que te salgas. Aquí mando yo. El golpe no fue físico, aunque dolió como si lo fuera. En la mesa, los hermanos de su esposo se miraron con sonrisas torcidas, dudando si intervenir o disfrutar del espectáculo. El sonido del aceite burbujeando fue lo único que siguió vivo, mientras la respiración de Marta se volvía densa y la vergüenza subía por su cuello. Esa cocina era suya, igual que cada plato, cada cuchillo, cada centímetro de aquel departamento que había pagado con años de trabajo y noches sin descanso. Sin embargo, frente a esa mujer mayor de mirada altiva y tono de conquista, sintió que todo lo que había construido se desmoronaba frente a todos. Desde la puerta, su esposo la observaba con los brazos cruzados, aún riendo. Te dije que no la dejaras hacer nada, murmuró la madre sin apartar la vista de la olla. Marta la escuchó mover los cubiertos como si fueran armas. Cada sonido metálico se le clavaba en el pecho. Soltó la cuchara. El golpe seco contra el suelo rompió el aire, pero nadie se movió. Nadie dijo nada. La suegra sonrió con aire triunfal, tomó la olla con la naturalidad de quien se cree dueña del lugar y siguió cocinando con los ingredientes que Marta había comprado esa misma mañana. El ambiente se volvió espeso, cargado de una tensión que dolía respirar. La luz del atardecer se filtraba por la ventana y teñía las paredes blancas con reflejos anaranjados que parecían una advertencia. Marta dio un paso atrás, solo uno, pero suficiente para sentir que cruzaba una frontera invisible. Todo alrededor seguía igual, los murmullos, las risas incómodas, los platos sobre la mesa. Sin embargo, dentro de ella algo se quebró en silencio, algo que no volvería a ser como antes. El reloj en la pared marcaba las 6:30, aunque el tiempo parecía haberse detenido. Cada tic-tac era un recordatorio de que su casa, su refugio, había sido invadido sin permiso. Las voces retomaron su curso, el bullicio volvió a llenar el espacio, y su silencio se convirtió en parte del fondo, como si no existiera. No pronunció una palabra. No derramó lágrimas. Su mirada, quieta y serena, se mantuvo firme sobre la escena. Nadie lo notó, pero algo dentro de ella despertó. No era resignación ni miedo, sino una calma profunda, el tipo de calma que antecede una tormenta. Esa noche, todos recordaron el grito de la suegra. Nadie olvidó el silencio de Marta. Esa misma mañana, el sol entraba por las cortinas del departamento con un resplandor tibio que hacía brillar las paredes recién pintadas. Marta había despertado antes que todos, como solía hacerlo desde que se mudaron allí. Encendió la cafetera, abrió las ventanas y aspiró ese aire limpio que siempre le recordaba que por fin tenía su propio hogar. Durante años había soñado con ese lugar, un rincón pequeño, tranquilo, donde cada mueble tuviera una historia y cada taza un recuerdo. No era grande, pero todo lo que contenía llevaba su esfuerzo y su nombre. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en lo que habían logrado juntos. Luis, su esposo, decía que la casa era un símbolo de la nueva etapa que comenzaban, y ella quería creerlo. Se había esforzado en convertir aquel espacio en un refugio, lleno de calma y detalles sencillos. Una planta en la ventana, el mantel que ella misma cosió, las fotos de su boda colgadas sobre la sala. Cada rincón hablaba de ella, de su cuidado y de esa esperanza que había sostenido desde que decidió apostar por un matrimonio que, aunque imperfecto, creía sólido. Luis solía ser distinto. Antes de casarse, le hablaba con dulzura, se preocupaba por cada cosa que la hacía reír. Pero desde que su madre comenzó a visitarlos con frecuencia, algo en su manera de mirarla cambió. Al principio, Marta lo atribuyó al cansancio o al estrés del trabajo, pensó que eran etapas pasajeras, cosas que se superarían con paciencia. Y mientras tanto, se aferraba a los pequeños gestos, una taza de café compartida en silencio, una película al final del día, la promesa de viajar algún fin de semana. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire era distinto.
La suegra había llegado temprano, sin avisar, con una cesta de verduras y la determinación de ayudar en la cocina. Marta la recibió con una sonrisa forzada, sin imaginar que esa presencia marcaría el comienzo de algo más profundo que una simple visita. Agradeció el gesto y trató de mantener la armonía, aunque en el fondo sentía una incomodidad que no sabía nombrar. «Solo vine a echarte la mano, hija», dijo la mujer con un tono amable que no encajaba con la mirada que le lanzó al recorrer el espacio. Observó los muebles, las cortinas, los electrodomésticos nuevos, todo lo que Marta había elegido con cuidado. «Está bonito, aunque me sorprende que Luis te dejara decorar así», añadió. La frase fue dicha con una sonrisa, pero su filo quedó suspendido en el aire. Marta sonrió con suavidad, dispuesta a no responder. Pensó que no valía la pena discutir por algo tan mínimo. Puso música, abrió la ventana y trató de concentrarse en el aroma del café recién hecho. La calma regresó por unos instantes, y con ella, la ilusión de que la convivencia podría ser pacífica. Sin embargo, cada palabra que salía de la boca de su suegra llevaba un peso invisible. Observaciones disimuladas, comentarios sobre la comida, críticas sobre la forma en que doblaba los trapos o guardaba los platos. Luis, sentado frente a su computadora, apenas levantó la vista. Respondía con monosílabos, sin notar las tensiones que flotaban a su alrededor. Marta lo miraba de vez en cuando, esperando que dijera algo, que pusiera un límite, pero su silencio era más elocuente que cualquier frase. Y aunque intentaba convencerse de que todo mejoraría, una sensación de invasión comenzó a instalarse dentro de ella, como un ruido leve que no se detiene. Esa tarde, cuando el reloj marcó las 6 y la casa se llenó con el aroma del guisado, Marta creyó que lo peor había pasado. Se permitió un respiro. Pensó que, después de la cena, todo volvería a su cauce. Pero no sabía que estaba a punto de escuchar la frase que dividiría su vida en un antes y un después. Desde aquel día, la presencia de la suegra se volvió una constante. No hacía falta que avisara, simplemente aparecía. A veces con una bolsa de pan, otras con la excusa de revisar que todo estuviera en orden. Marta comenzó a notar cómo, poco a poco, la casa que había sido su refugio empezó a oler diferente, a perfume ajeno, a comida hecha sin su permiso, a desorden que no era suyo. Los objetos ya no estaban donde los había dejado, los horarios cambiaban, el silencio que tanto valoraba desapareció bajo el sonido constante de comentarios disfrazados de consejos. «Yo que tú, pondría otra cortina, esas se ven baratas. ¿De verdad limpias con ese trapo? Así no vas a sacar el brillo. Luis siempre comía diferente, no entiendo por qué cambiaste su dieta». Cada frase llegaba como un zumbido que parecía inofensivo, pero se iba acumulando en el cuerpo, dejando una sensación de cansancio moral. Marta sonreía con educación, bajaba la cabeza, y continuaba en silencio, convencida de que mantenerse tranquila era la única manera de conservar la paz. Pero por dentro empezaba a sentir algo que no sabía nombrar, una mezcla de humillación y asfixia. Luis, cada vez más ausente, pasaba las tardes frente al televisor o mirando su teléfono. Cuando Marta intentaba hablarle sobre lo que estaba ocurriendo, él respondía con frases rápidas, como quien apaga una alarma molesta. «No exageres, mi mamá solo quiere ayudarte, estás muy sensible últimamente». Esas palabras la reducían, la hacían dudar de su propio juicio, y con el tiempo dejó de insistir. Empezó a callar por costumbre, no por calma. La suegra, en cambio, parecía disfrutar cada minuto. Se movía por la cocina con la seguridad de quien se sabe intocable. Reacomodaba los frascos, cambiaba los platos de lugar, criticaba la marca del jabón o la forma en que Marta colgaba la ropa. Todo lo hacía sonriendo, con ese tono suave que vuelve imposible una confrontación directa. «No lo tomes a mal, hija, es que no estás acostumbrada a manejar una casa», decía mientras abría los gabinetes sin pedir permiso. Un domingo por la tarde, Marta llegó del supermercado y encontró a la mujer en su sala, con las piernas cruzadas y un álbum de fotos abierto sobre las rodillas. Miraba las imágenes de la boda con expresión analítica, casi burlona. «Mira nada más, te veías tan nerviosa aquí», aunque claro, era de esperarse, una mujer sencilla en una ceremonia así. Marta dejó las bolsas sobre la mesa y no respondió. Ese día comprendió que la invasión no era solo física, sino emocional. Ya no se trataba de la cocina, ni del orden, ni de las cortinas. Se trataba de poder. A partir de entonces,
Las visitas se extendieron hasta entrada la noche. La suegra decidía los menús, opinaba sobre los gastos, incluso elegía la ropa que Luis debía ponerse para el trabajo. Y él, cada vez más complaciente, la escuchaba con esa docilidad que antes reservaba para su esposa. Marta observaba todo desde un rincón, intentando no romperse, buscando la manera de no perder lo poco que le quedaba de equilibrio. Una tarde, mientras la suegra cocinaba con la puerta abierta, Marta la escuchó murmurar por teléfono: «No sé cuánto tiempo más voy a permitir que esa mujer siga aquí, se siente dueña de todo». La frase cayó como una piedra. Se apoyó en la pared para no caer, comprendiendo que esa mujer no solo quería dominar el espacio, sino también destruirla. Desde entonces, cada gesto tuvo otro peso. Cada palabra, otro sentido. Ya no eran comentarios casuales, sino movimientos calculados. Marta empezó a sentir que la casa entera respiraba al ritmo de esa presencia. Y mientras el sol se ponía, comprendió que la calma de sus mañanas había desaparecido para siempre. Esa noche, cuando Luis le preguntó si todo estaba bien, ella respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Todo está perfecto», dijo. Pero por dentro, algo estaba comenzando a quebrarse con una lentitud peligrosa. Con el paso de los días, la casa comenzó a transformarse en algo que Marta ya no reconocía. Los sonidos, los olores y los objetos parecían responder a una voluntad ajena. No fue un cambio brusco, sino una invasión lenta, silenciosa, que se fue instalando en los rincones sin pedir permiso. Cada mañana despertaba con el ruido de la puerta de la cocina abriéndose, el tintineo de las cucharas, el aroma a cebolla frita que anunciaba que alguien más había decidido empezar el día por ella. Respiraba hondo, intentaba convencerse de que no valía la pena discutir, que la armonía era más importante, pero esa calma fingida comenzaba a parecerse demasiado al miedo. El primer golpe llegó con la lista del supermercado. La suegra, con la naturalidad de quien da órdenes disfrazadas de ayuda, dictó lo que realmente hacía falta, cambió marcas, tachó frutas, añadió productos para que Luis coma como antes. Al final, dejó sobre la mesa un billete doblado, un gesto teatral que pretendía generosidad pero sabía a control. Marta, sosteniendo la tarjeta en la mano, recordó las horas extra, los turnos dobles, las noches de cansancio que pagaron cada plato y cada mueble de esa casa, y aún así eligió callar. De regreso, encontró la nevera con una hoja imantada, horarios de comida, porciones y nuevas reglas escritas con letra firme. El segundo golpe llegó en la recámara. Mientras acomodaba la cama, escuchó risas suaves y el roce de la ropa dentro del closet. La suegra, entre perchas y camisas, reacomodaba todo con gesto experto. Separó prendas, dobló las que ya no servían, y mientras la hacía, soltó una frase que se incrustó como espina: «El gusto se educa, hija». No fue necesario decir más, esa invasión era completa, no solo física, también simbólica. El tercer golpe apareció en forma de libreta cuadriculada. Una noche de domingo, la mujer propuso organizar mejor los gastos del hogar. Con voz pausada, explicó que la luz y el gas habían subido, que ella sabía cómo administrar, que lo hacía por ayudar. Luis escuchaba con atención, asentía, preguntaba, tomaba notas. Marta, al otro lado de la mesa, observaba sus propias manos temblar con disimulo, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que algo dentro de ella se estaba derrumbando. El cuarto golpe se disfrazó de reunión familiar. Una tarde cualquiera, la puerta se abrió y, detrás de la suegra, entraron 2 tías y un primo. La sala se llenó de risas, bolsas, platos, ropa sobre los sillones, y entre el ruido una frase cayó como sentencia: «Qué gusto que por fin esta casa sirva para reunir a la familia». Marta sonrió, saludó, sirvió agua y fingió normalidad mientras en el fondo sentía que su propio hogar se alejaba centímetro a centímetro. En la cocina, encontró su jarra usada, los cubiertos mezclados, las ollas desordenadas, y comprendió que la pérdida ya no era material, sino moral. Cada día traía un nuevo límite cruzado. La suegra abría ventanas, movía muebles, tiraba objetos, corregía costumbres, y cada gesto parecía pequeño, pero todos juntos formaban una red invisible que le quitaba el aire. Luis, atrapado en su pasividad, respondía con frases aprendidas: «Mi mamá solo quiere ayudar, no lo tomes personal, estás muy tensa». Marta dejaba pasar los comentarios para no desgastarse, pero por dentro la rabia y la tristeza se mezclaban hasta volverse un nudo imposible de desatar. Intentó hablar una vez, con calma. Preparó café,
se sentaron frente a frente, y habló de respeto, de límites, de convivencia. La respuesta fue un abrazo tibio y una voz dulce que borró cualquier reclamo. Claro, hija, yo solo quiero lo mejor para ustedes. La escena habría conmovido a cualquiera, pero a Marta le dejó un sabor metálico. Al día siguiente, todo siguió igual, solo que las órdenes llegaban ahora con una sonrisa más amable. El punto de quiebre apareció una tarde, cuando preparaba el platillo que su madre le enseñó de niña. Movía la cuchara despacio, disfrutando del olor familiar, cuando sintió una sombra detrás. La suegra probó el guiso, tomó la sal y corrigió sin pedir permiso. Así no comen los hombres de esta casa, dijo sin levantar la voz. Marta no contestó. Terminó la cena con movimientos automáticos, sirvió los platos, recogió las migas, y entendió que aquella frase no hablaba de comida, sino de poder. Esa noche intentó contar lo ocurrido, pero Luis respondió lo de siempre: no exageres, no lo hace con mala intención. Ella bajó la mirada, no por miedo, sino por cansancio. Era la primera vez que entendía que el enemigo no gritaba, hablaba bajo, con voz suave y manos limpias. Al amanecer siguiente, escuchó el giro de la llave. La suegra había cambiado la cerradura por seguridad, dejando la nueva sobre la mesa como quien hace un favor. Ese gesto lo decía todo. Marta permaneció de pie en la entrada, mirando la llave brillar bajo la luz de la ventana, y comprendió que ya no quedaban fronteras. No había espacio que no hubiera sido tocado, ni rincón que siguiera siendo suyo. El agua del fregadero corría mientras lavaba los platos y en ese sonido encontró un ritmo que la ayudó a pensar. No podía seguir así. La dignidad no se grita, se demuestra. Decidió hablar esa misma noche, con calma, con claridad, sin reproches ni lágrimas. Preparó 2 tazas de café, acomodó la silla frente a la mesa y esperó. Cuando escuchó la puerta abrirse y los pasos de Luis en el pasillo, sintió que el corazón le marcaba el compás de una decisión inevitable. Sobre la mesa dejó la llave nueva, símbolo del límite que nunca debió cruzarse. Estaba dispuesta a defender lo poco que aún le pertenecía, no con gritos ni con rabia, sino con la fuerza silenciosa de quien sabe que ya no puede seguir callando. Esa noche, Marta esperó en silencio. El reloj marcaba las 9:30 cuando escuchó las llaves en la puerta. Luis entró con paso cansado, dejó la mochila en el sofá y soltó un suspiro largo, de esos que suelen cerrar cualquier intento de conversación. Sobre la mesa lo esperaba el café tibio y la llave nueva que la suegra había dejado como si fuera una ofrenda. Marta la miró sin decir palabra, aguardando a que él notara el detalle, pero sus ojos pasaron de largo. Con voz serena le pidió que se sentara, que necesitaban hablar sin interrupciones. Luis, distraído, tomó un sorbo de café, asintió sin convicción y esperó. Marta respiró hondo, buscando el tono exacto entre firmeza y calma. Explicó lo que había ocurrido durante las últimas semanas, los cambios en la casa, las decisiones impuestas, las críticas constantes. Habló sin reproches, sin elevar la voz, con esa serenidad que nace del agotamiento. Contó cómo su madre entraba sin avisar, cómo había cambiado la cerradura, cómo la hacía sentir una invitada en su propio hogar. Mientras hablaba, Luis giraba la taza entre los dedos, evitando su mirada. De vez en cuando soltaba un entiendo, un ya le diré algo, pero sin emoción, sin peso. Cuando Marta mencionó la cerradura, levantó la vista por fin, no para sorprenderse, sino para defender. Lo hizo por seguridad. A veces olvida cerrar, y ya sabes cómo está la colonia. Esa frase le cortó la respiración. No porque fuera cruel, sino porque revelaba una distancia más grande que cualquier discusión. Intentó insistir, hablarle del respeto, de los límites, de lo que significa compartir un hogar sin perder la voz. Luis, yo no quiero pelear con tu mamá, pero necesito que pongas un alto. No puedo seguir viviendo así. Esta casa la compramos juntos, y ahora me siento una extraña aquí. Por un momento creyó verlo dudar, incluso mover los labios para disculparse, pero lo que siguió fue un silencio que dolió más que un grito. Él se levantó despacio, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia la calle. La luz del farol le dibujaba una sombra larga sobre la pared. Marta, dijo al fin, tú sabes cómo es mi mamá. No lo hace con mala intención. Solo tienes que acostumbrarte, no exageres. No quiero que esto se convierta en un conflicto familiar. Cada palabra sonaba ensayada, como si la hubiera repetido tantas veces que ya no significara nada.
Marta lo observó con los ojos húmedos, no de tristeza sino de una lucidez que empezaba a doler. Comprendió que no solo estaba sola frente a la suegra, sino también frente al hombre que prometió protegerla. El silencio se volvió un muro entre ambos. Luis regresó a la mesa, tomó las llaves y las guardó en su bolsillo, sin advertir el peso simbólico de ese gesto. «Hablaremos mañana», murmuró antes de desaparecer en el pasillo. Quedó sola, con el aroma del café frío y la silla vacía frente a ella. En su pecho no había rabia, sino una quietud amarga. La casa seguía igual, pero ya no tenía el mismo sonido. Cada tic-tac del reloj se mezclaba con el eco de las palabras que no fueron dichas. Pensó en los primeros meses, en la ilusión de construir juntos, en las noches en que hablaban hasta quedarse dormidos. Todo eso parecía parte de otra vida. Se levantó y caminó por el pasillo oscuro. Las luces del cuarto de su suegra estaban encendidas. Desde la rendija de la puerta, alcanzó a escuchar risas suaves, el murmullo de una conversación que no necesitaba oír para entender. Había complicidad, satisfacción, algo que confirmaba que la batalla estaba perdida por ahora. Cerró los ojos, apoyó la espalda en la pared y dejó que el cansancio la venciera por un instante. Más tarde, mientras se acostaba, pensó en lo que podría haber hecho diferente, pero no encontró respuestas. No se trataba de una discusión más, sino de algo más profundo, la erosión lenta de su voz, la rendición de quien aprende que, en una casa donde el silencio pesa más que las palabras, todo intento de explicarse termina en vacío. La madrugada avanzó entre pensamientos que no la dejaban dormir. Afuera, los perros ladraban y un camión pasaba lejano, pero dentro de su mente solo resonaban las frases que había escuchado esa noche: «No exageres», «acostúmbrate», «no quiero problemas». Frases que se pegaban a la piel como humedad. Antes de cerrar los ojos, se prometió algo sin pronunciarlo: si nadie la defendía, tendría que defenderse sola. No sabía cómo ni cuándo, pero esa calma que la acompañaba ya no era resignación, era una pausa antes del cambio. La mañana siguiente amanecería igual, con el olor a café y las ollas en la estufa, pero algo en su mirada dejaría claro que el silencio ya no era obediencia. Era el principio de una decisión que empezaba a tomar forma en lo más hondo de su alma. El sábado cayó con una calma engañosa, de esas que parecen anunciar un descanso y terminan ocultando la tormenta. Desde temprano, Marta se movió con precisión por la cocina, mezclando olores que parecían sostener el equilibrio de la casa. El sol se filtraba por la ventana y bañaba las paredes con una luz dorada que hacía brillar cada utensilio, como si ese pequeño resplandor pudiera mantener a raya la tensión acumulada. Sobre la mesa estaban los platos recién colocados, el mantel sin una sola arruga, los cubiertos ordenados con esmero. Todo parecía en armonía, aunque debajo de esa apariencia latía un silencio tenso que no dejaba respirar. Llegaron los primeros invitados con el ruido de los saludos forzados, las risas que suenan más fuertes de lo necesario, los abrazos que esconden juicios detrás de los dientes apretados. Las tías trajeron postres, los primos charlaban sin prestar atención, los vecinos aparecieron con la excusa de pasar un momento. En medio de ese desfile de cortesías, la suegra entró triunfante, llevando en la mano una olla y en la mirada una autoridad que no necesitaba palabras. Caminó por la cocina observando cada detalle, la comida en preparación, la mesa servida, la posición de las copas. Ese recorrido silencioso ya era una declaración. Marta, intentando mantener la serenidad, ajustó el fuego y respiró despacio. No quería arruinar la cena, había prometido contenerse, había decidido que esa noche hablaría con respeto y firmeza, pero el destino no suele tener paciencia con las promesas que se hacen desde el agotamiento. Mientras removía la salsa, escuchó detrás de ella una frase dicha en tono amable, aunque el filo era imposible de disimular: «Hoy cocino yo, hija, relájate, aquí se hace como siempre se ha hecho». Las palabras se clavaron con la precisión de un cuchillo. Pensó en responder, en recordarle que esa cocina era suya, que cada olla, cada plato y cada azulejo había sido pagado con el esfuerzo de años, pero la voz se le quedó atrapada en el pecho. Eligió seguir moviendo la cuchara, en parte por dignidad, en parte por miedo a perder el control. Los minutos avanzaron entre risas y pasos que iban y venían. La suegra daba órdenes disimuladas, movía los sartenes sin pedir permiso, revisaba los condimentos como si el espacio le perteneciera. Cuando todos se sentaron, la mesa se llenó de voces que hablaban de todo menos de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, la mujer que había invadido cada rincón del hogar decidió dar el golpe final.
Sal de mi cocina. La voz retumbó con fuerza, haciendo vibrar los vasos y dejando a todos inmóviles por un segundo. Nadie se atrevió a mirar a Marta, nadie se levantó, nadie la defendió. Luis fue el primero en romper el silencio con una risa que dolió más que cualquier insulto. Bravo, mamá, ya le enseñaste quién manda. Esa carcajada cortó el aire y dejó un eco que parecía no tener fin. Marta sintió como el suelo se abría bajo sus pies, pero su cuerpo permaneció quieto. No lloró, no respondió, no se movió. Solo miró el vapor de la olla como si en él pudiera desaparecer. Cada palabra, cada risa y cada gesto formaban una escena que parecía ensayada, una farsa que tenía un solo propósito: borrarla. La suegra dio un paso adelante y, con naturalidad, tomó la cuchara que aún sostenía el guiso. Probó la salsa, corrigió la sal y, sin mirarla, comentó: así se hace, hija, hay cosas que una nunca termina de aprender. Las risas se reanudaron. Los invitados fingieron normalidad, y Luis, evitando el contacto visual, se sirvió comida con el mismo gesto indiferente con el que se firma una renuncia. Todo lo que vino después ocurrió en un silencio espeso. Marta se quitó el delantal, lo dobló con calma y lo colocó sobre la mesa. No había rabia en sus movimientos, solo una serenidad que resultaba inquietante. Caminó hasta la estufa, apagó el fuego y limpió los bordes del fogón con una servilleta. Cada acción tenía el ritmo de un ritual, una forma de recuperar control en medio del caos. Las conversaciones siguieron, las risas forzadas también. La humillación ya se había consumado y ahora flotaba sobre la mesa como un perfume imposible de ignorar. Marta recogió algunos platos, los llevó al fregadero y los acomodó sin mirar a nadie. Detrás de ella, la suegra continuaba hablando, contando anécdotas, riendo, disfrutando de una victoria que ni siquiera necesitaba proclamarse. Cuando terminó de limpiar la encimera, Marta giró hacia la mesa. Todos seguían comiendo, evitando sus ojos. Dio un paso al frente y dijo, con voz baja pero firme: ya entendí. No fue una frase lanzada al aire, fue una declaración. Ninguno preguntó qué había entendido, aunque todos lo supieron. Luis fingió no escuchar, la suegra sonrió con suficiencia, los demás bajaron la vista. Esa breve oración, tan simple y tan clara, fue la línea que separó el antes y el después. No había gritos, no había reproches, no había lágrimas. Solo una calma tan profunda que parecía nueva. Marta regresó a su lugar, tomó un trapo y secó la mesa con movimientos lentos. Cada paso, cada respiro, cada gesto formaba parte de algo que aún no tenía nombre, pero que ya se había puesto en marcha. Cuando terminó la cena, los invitados se despidieron con frases vacías. Luis ayudó a su madre a recoger los restos de la comida y luego se encerró en la habitación sin decir palabra. Marta se quedó en la cocina, frente al fregadero, observando el reflejo de la luz en los platos húmedos. El agua corría despacio, tibia, constante, y en ese sonido encontró una claridad que le devolvía la fuerza. Esa noche comprendió que el silencio también puede ser un arma. No el silencio del miedo, sino el de quien observa, calcula y se prepara. La humillación había sido pública, pero la respuesta sería íntima, exacta y definitiva. No habría venganza, solo justicia. No habría ruido, solo decisiones. Mientras apagaba las luces, respiró hondo y dejó que la oscuridad cubriera el lugar donde tantas veces intentó construir paz. El cuerpo le temblaba, pero no de tristeza, era la vibración de quien empieza a despertar después de un largo adormecimiento. Esa calma no era rendición, era estrategia. Y aunque nadie lo supiera, la mujer que esa noche todos creyeron derrotada acababa de recuperar algo más valioso que cualquier disculpa: la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien decidiera por ella dentro de su propia casa. Esa fue la verdadera explosión, una que no se vio ni se oyó, pero cambió el aire, el color y la historia de esa cocina para siempre. El amanecer llegó sin ruido, con esa luz pálida que apenas toca las paredes y hace parecer que la casa todavía duerme. Marta abrió los ojos antes de que sonara la alarma. No tenía prisa, solo claridad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba. Caminó descalza hasta la cocina, donde el olor a la cena de la noche anterior aún flotaba en el aire, mezcla de grasa y recuerdos que ya no dolían. Abrió la ventana y dejó que entrara el aire fresco, un viento que olía a calle limpia, a principio. En la mesa aún estaba la servilleta doblada, esa que nadie usó,
símbolo pequeño de una calma que había decidido no volver a perder. Pasó los dedos por la superficie del mantel como si al hacerlo pudiera borrar todo lo ocurrido. No había rabia, ni miedo, ni tristeza. Lo que sentía era una determinación silenciosa que crecía con cada respiración. Había comprendido que esperar comprensión de quienes disfrutan su poder era tan inútil como hablarle al viento. Nadie la salvaría. Tendría que hacerlo sola. Encendió la cafetera y se quedó mirando el agua hervir. Recordó cada humillación, cada palabra dicha con veneno disfrazado de amabilidad, cada gesto con el que su suegra la empujó fuera de su propio espacio. Recordó también la risa de Luis, esa complicidad que la había dejado más sola que nunca. Cada recuerdo le dolía menos y le enseñaba más. No necesitaba vengarse, necesitaba recuperar su lugar. Mientras el café se llenaba de aroma, buscó una libreta en el cajón y escribió con letra firme una lista que no llevaba títulos ni explicaciones, solo acciones. En la primera línea anotó: hablar con el banco. Luego, cambiar cerradura. Y al final, como quien pone punto a una oración larga, escribió: no volver a callar. Cerró la libreta, respiró hondo y la guardó dentro de su bolso. Sabía que ese día no sería como los otros. El sonido de los pasos de su suegra interrumpió la quietud. La mujer entró a la cocina con su sonrisa habitual, saludó con voz dulce y revisó el refrigerador como si fuera suyo. Comentó sobre el clima, sobre la comida, sobre lo mal que dormía con tanto ruido en la calle. Marta la observó con una calma que ya no era fingida. Por primera vez no se encogió ante su presencia. No dijo nada, porque entendió que el silencio también puede ser una respuesta. Luis apareció minutos después, con el celular en la mano, revisando mensajes. Saludó distraído, se sirvió café y salió sin mirar a nadie. Esa indiferencia, que tantas veces la había herido, ahora solo confirmaba lo que ya sabía: el amor sin respeto se marchita, y el silencio cómplice también destruye. Lo vio alejarse con una paz nueva, como si cada paso que él daba fuera empujándola hacia otra versión de sí misma. El resto de la mañana transcurrió en un orden que parecía cuidadosamente planeado. Marta limpió la cocina, guardó la vajilla buena en cajas y preparó una pequeña maleta con sus documentos, su computadora y algunas prendas. No lloró mientras doblaba la ropa ni cuando cerró la cremallera. Todo estaba pensado, medido, decidido. No huía, se estaba eligiendo. Antes de salir, miró por última vez el reloj de la pared. Marcaba las 6:30, la misma hora en que semanas atrás el grito de su suegra había roto su mundo. Esta vez, sin embargo, el sonido era distinto. Cada tic-tac sonaba como una afirmación, el tiempo seguía corriendo, y ella también. Tomó las llaves, las mismas que habían cambiado sin preguntarle, y las guardó en el bolso con gesto sereno. Abrió la puerta con lentitud, dejando que la luz del pasillo entrara en la casa. No dejó notas, no buscó testigos. La justicia que necesitaba no era la del escándalo, sino la del equilibrio. Cuando el ascensor se cerró frente a ella, una sensación de alivio la recorrió de pies a cabeza. Por fin estaba sola, pero esa soledad no era pérdida, era libertad. Durante el trayecto al trabajo, observó por la ventana los edificios pasar como si fueran escenas ajenas, parte de una historia que ya no le pertenecía. La ciudad seguía igual, el tráfico, las voces, los vendedores, todo. Lo único distinto era ella. Dentro de sí ya no había temor, sino una certeza tranquila que no necesitaba gritar para imponerse. El día apenas comenzaba, y con él nacía una nueva versión de Marta. Una que había aprendido que la dignidad no se exige, se ejerce. Que el silencio no siempre es sumisión, sino a veces el espacio donde germina la fuerza. Que cuando una mujer dice «ya entendí», no está rindiéndose, está preparando su salida, su renacimiento y su regreso con la cabeza en alto. Esa mañana no hubo despedidas ni explicaciones, solo pasos firmes que bajaban por las escaleras de un edificio cualquiera, pasos que no hacían ruido pero que marcarían el inicio de algo irreversible. El corazón le latía con calma, los ojos miraban al frente, el aire era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El atardecer tiñó de naranja las ventanas cuando Marta salió del trabajo con pasos decididos y una serenidad nueva que se extendía por dentro como una corriente tibia. La ciudad se movía con su ruido habitual, pero esta vez el bullicio no la alcanzaba. Había pasado toda la jornada repasando mentalmente cada decisión,
no con duda, sino con la seguridad de quien ha cruzado un punto del que ya no se regresa. Subió al taxi, observó las calles pasar como si cada semáforo fuera una prueba superada, y sintió que el aire que entraba por la ventanilla le limpiaba los restos de una vida que ya no quería repetir. El primer destino fue el banco, edificio gris con el mismo olor a papel y desinfectante que todos los bancos del mundo, pero aquel lugar tenía otro sentido, no era una gestión, era un cierre. Habló con voz firme, revisó los movimientos, separó cuentas, actualizó firmas y contraseñas, bloqueó accesos que no debían existir, solicitó copias de los documentos y esperó los sellos como quien recibe su pasaporte hacia otra vida. Guardó los papeles en una carpeta transparente, los abrazó contra el pecho y sonrió sin mostrar los dientes, porque la libertad no siempre se anuncia, a veces solo se respira. La segunda parada fue una ferretería con olor a metal y aceite. Explicó al empleado lo que necesitaba y dictó su dirección con voz pareja, sin añadir una sola palabra que delatara emoción. Acordó el cambio de cerradura para esa misma noche y salió con la sensación de que cada paso que daba pesaba menos. El cielo se oscurecía y la ciudad encendía luces que parecían acompañarla. Al llegar al edificio, el eco de sus tacones marcó un ritmo lento en el pasillo, distinto al de otras veces, sin prisa, sin miedo. Abrió la puerta, dejó la carpeta sobre la mesa y respiró profundamente, llenando los pulmones de ese aire suyo que tantas veces le habían arrebatado. Preparó un vaso de agua, abrió la ventana de la cocina y dejó que la brisa moviera las cortinas. Por primera vez, el silencio del lugar no era hostil, era suyo. El cerrajero llegó puntual, joven de manos rápidas y pocas palabras. Trabajó con precisión, retiró tornillos, ajustó pernos, probó el giro de la llave varias veces hasta que sonó un clic limpio, ese sonido que podría pasar desapercibido para cualquiera, pero que en ella provocó una vibración profunda. Era la frontera física de su dignidad. Pagó el servicio, agradeció con una sonrisa mínima y, cuando la puerta se cerró detrás del hombre, se quedó unos segundos quieta, mirando el metal reluciente que ahora respondía solo a su voluntad. En la mesa colocó 3 sobres de papel manila preparados durante el día. En uno estaban los documentos del banco, en otro la copia de la escritura con su firma, y en el último una carta escrita a mano. Ninguna palabra de más, ningún adorno. Explicaba los nuevos acuerdos, los límites, las condiciones para la convivencia. No había amenazas, solo una claridad serena que no pedía aprobación. La última línea resumía todo: aquí se entra con respeto o no se entra. Luego reunió en una caja los objetos que la suegra había ido dejando por toda la casa: guantes de cocina, trapos con bordados, frascos de condimentos, una foto vieja que no recordaba haber visto. Acomodó cada cosa con cuidado, cerró la tapa con cinta y pegó una nota que decía pertenencias. No había rabia en ese gesto, solo la necesidad de poner cada cosa en su lugar. El sonido de las llaves en la puerta la encontró de pie, junto a la ventana. Luis entró con el gesto cansado de quien cree que todo sigue igual. Dejó la mochila en el sofá, encendió la luz y frunció el ceño al ver la caja junto a la puerta y los sobres sobre la mesa. Marta no se movió. Esperó a que él la mirara y, cuando lo hizo, habló despacio, sin levantar la voz. Le explicó lo ocurrido, cada paso, cada cambio, cada límite. Dijo que no buscaba pelear, que necesitaba paz, que la casa no era campo de batalla ni refugio de nadie más. Luis intentó bromear, restarle importancia, decir que exageraba, que todo podía hablarse mañana, pero sus argumentos se deshicieron frente a la calma de ella. Ninguna súplica, ninguna lágrima, solo esa quietud que deja sin espacio a la manipulación. Terminó de hablar y colocó sobre la mesa una llave brillante. «Esa es tu copia», dijo con suavidad. «No hay otra». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No pesaba, no asfixiaba, solo confirmaba que algo había cambiado para siempre. Luis miró la cerradura nueva, luego a ella, y comprendió, aunque no lo dijera, que ese límite no era un capricho. Era la consecuencia. Sin discutir, Marta tomó la caja con las cosas de su suegra, abrió la puerta y la dejó en el pasillo con cuidado. Cerró despacio, giró la llave y sintió como el clic final se mezclaba con el pulso de su corazón. Acomodó la mesa, guardó los documentos en un cajón y apagó la luz. El sonido de la cerradura resonó en el aire como una oración que nadie escuchó, pero que el universo entendió perfectamente. Salió un momento al pasillo para registrar el cambio de chapa con el conserje y actualizar los nombres en la bitácora de seguridad.
Fue un trámite breve, pero necesario, una manera simbólica de poner por escrito lo que ya había hecho realidad. La casa volvía a pertenecerle. Cuando regresó al interior, todo parecía más amplio. Las paredes respiraban de nuevo. Caminó hasta la cocina, puso agua a calentar y se sirvió un té, sin prisa, disfrutando del vapor que subía y dibujaba formas suaves en el aire. Miró alrededor y comprendió que ese espacio, por fin, estaba en paz. Antes de dormir, envió un mensaje breve a su compañera de trabajo. Todo salió bien. Ya estoy tranquila. Luego apagó el celular, se recostó y dejó que el cuerpo descansara, no por cansancio físico, sino por el alivio de saberse libre. La madrugada cayó sobre la ciudad, y, detrás de aquella puerta recién cerrada, había una mujer distinta. Había aprendido que el poder no siempre se impone con gritos, a veces se construye en silencio, con gestos firmes y decisiones que no se anuncian. Y mientras el reloj avanzaba con su ritmo constante, cada tic-tac repetía la misma frase que ella había escrito en su carta: aquí se entra con respeto o no se entra. La mañana siguiente amaneció distinta. No fue el sol ni el canto de los pájaros lo que marcó el cambio, sino la quietud que llenaba el departamento. Un silencio suave, nuevo, que no pesaba, que no oprimía, que respiraba con ella. Marta se levantó despacio, preparó café y se quedó de pie frente a la ventana, observando el movimiento de la ciudad que despertaba. La vida allá afuera seguía igual, autos, voces, pasos, humo, todo seguía corriendo, pero adentro el tiempo se había detenido. Cada rincón parecía recién ordenado, cada objeto estaba en su lugar, y ese orden no era de limpieza, sino de respeto. Luis seguía dormido en la habitación. El sonido de su respiración le resultaba extraño, no porque hubiera cambiado, sino porque por primera vez lo escuchaba sin amor. Caminó hacia el cuarto y lo observó en silencio. El hombre que estaba ahí no era su enemigo, pero tampoco su refugio. Era alguien que había elegido callar cuando debía protegerla, alguien que había confundido obediencia con paz. No sintió odio, solo distancia. Era una separación invisible que ya no necesitaba palabras. Mientras él seguía en la cama, Marta dobló algunas camisas, las colocó en una maleta pequeña junto con un par de libros y los documentos que había guardado la noche anterior. No empacaba por impulso, sino con una serenidad que desarmaba cualquier intento de detenerla. Puso la tetera sobre el fuego, sirvió café en 2 tazas y esperó a que Luis despertara. El ruido de la cocina lo hizo salir del cuarto. Caminó hasta la mesa con los ojos hinchados y la expresión confusa. Al verla tan tranquila, frunció el ceño, como si no entendiera de qué estaba hecha esa calma. Se sentó y preguntó con voz ronca si todo estaba bien. Ella asintió y empujó una taza hacia él. Tomó un sorbo y esperó que fuera ella quien hablara primero. No tardó en hacerlo. Con tono parejo, sin rencor ni dramatismo, explicó que había tomado una decisión. Dijo que lo había intentado todo, que esperó, que confió, que creyó que el respeto podría reconstruirse si ambos lo deseaban, pero entendió que la única forma de recuperarlo era empezando por sí misma. Le habló de la cerradura, de la carta, del límite. No como advertencia, sino como acto de justicia interna. Luis escuchaba sin interrumpir, moviendo la taza entre las manos, evitando su mirada. Cuando intentó justificar lo ocurrido, diciendo que su madre solo buscaba ayudar, Marta sonrió con tristeza y le respondió: una ayuda que te quita la voz no es ayuda, es dominio. Las palabras flotaron en el aire como una verdad imposible de discutir. Él intentó acercarse, tocarle la mano, prometer que cambiaría, que pondría límites, pero esa súplica llegó tarde. Marta no necesitaba promesas, necesitaba hechos, y los hechos ya no existían. Con voz suave le explicó que no se marchaba para castigarlo, sino para respirar. Que no odiaba a su madre, pero no iba a permitirle destruir lo que tanto trabajo le costó construir. Que había aprendido a no discutir con quien no escucha, y que su salida no era fuga, era dignidad. Luis bajó la mirada. Por un instante pareció comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Preguntó si volvería, si todo podía arreglarse. Marta se limitó a responder que el amor, cuando se rompe por indiferencia, no se repara con palabras, y que la única forma de sanar era dejar espacio al silencio y a la distancia. No lloró, no tembló. El tono firme con que lo dijo borró cualquier intento de negación. Después de ese último diálogo, guardó la taza en el fregadero y fue hacia la puerta. Tomó la maleta,
Se colgó el bolso y se detuvo un instante antes de salir. Miró a su alrededor y, por primera vez, no sintió dolor. La casa estaba limpia, tranquila, en orden. No era el lugar del que huía, era el lugar que había recuperado, aunque fuera solo para cerrarlo con dignidad. Luis se levantó y la siguió hasta el pasillo. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. La vio abrir la puerta con la llave nueva, girarla con ese movimiento firme que él jamás olvidaría. Esa imagen, pequeña y poderosa, se le quedaría grabada como un espejo de lo que había perdido. Ella salió sin mirar atrás, con el rostro sereno y el paso seguro. El sonido de la puerta cerrándose resonó largo, profundo, definitivo. Mientras bajaba por las escaleras, Marta sintió que cada peldaño era una despedida. No solo de un hombre o de una casa, sino de una versión suya que había aguantado demasiado. El aire del vestíbulo la envolvió con olor a polvo y libertad. Afuera, el sol comenzaba a brillar sobre los autos estacionados. Respiró hondo y sintió como algo dentro de ella se acomodaba. Caminó sin mirar el celular, sin pensar en lo que dirían, sin preguntarse si él intentaría detenerla. No necesitaba explicaciones. La gente que busca su paz no tiene tiempo para el ruido. Cruzó la avenida, se mezcló con la multitud, y en medio del caos de la ciudad, descubrió que la soledad no asusta cuando se elige. Horas más tarde, mientras el tráfico crecía y el cielo se teñía de rosa, Luis regresó del trabajo y encontró el departamento vacío. Todo estaba en orden, salvo por la caja que su madre había dejado olvidada en la puerta. Encima, una nota escrita con la misma letra que él conocía también: cuidar no es mandar. Amar no es callar. Guardó el papel en el bolsillo y se quedó de pie frente a la ventana. Por primera vez entendió el silencio. No era ausencia, era consecuencia. La casa respiraba distinto porque, por fin, tenía dueña. Y en alguna parte de la ciudad, Marta sonreía, no porque hubiera ganado, sino porque había vuelto a ser ella. La justicia no siempre llega con gritos ni castigos, a veces se parece al ruido de una puerta que se cierra despacio, dejando del otro lado todo lo que alguna vez dolió. El día comenzó sin sobresaltos, con un aire templado que se filtraba por las calles y un murmullo lejano de ciudad que parecía renacer junto con ella. Marta caminó sin prisa, dejando que el ruido de los autos se mezclara con el de sus propios pasos. Las vitrinas todavía cerradas reflejaban rostros apresurados, pero el suyo mostraba una serenidad distinta, nacida del cansancio y la claridad. No buscaba parecer fuerte, tampoco esconder las heridas, simplemente había decidido continuar sin mirar atrás. En la oficina, el sonido del teclado marcó un compás que acompañaba su respiración. Cada documento revisado, cada llamada atendida, cada correo respondido con calma era una forma de recuperar ritmo. Las compañeras, sin preguntar demasiado, notaban el cambio, en la postura, en el tono, en esa mirada que ya no cargaba peso. La pausa del mediodía trajo una invitación sencilla para comer en la terraza del edificio. Entre risas leves y comentarios cotidianos, descubrió que la conversación podía ser ligera sin sentirse vacía. Por las noches regresaba a la casa de Alejandra, donde la rutina era amable y el silencio no dolía. En la mesa improvisaban cenas simples, en el sofá compartían películas inconclusas, y antes de dormir hablaban poco, porque la compañía que no exige palabras es la que cura mejor. En ese espacio prestado fue encontrando algo que había perdido, la sensación de pertenecer sin tener que explicarse. Durante esos días organizó su mente del mismo modo en que solía ordenar la despensa, todo con su sitio y su propósito. Escribió una lista corta de hábitos nuevos, tan simples como efectivos. Despertar temprano, caminar unos minutos antes de trabajar, comer sin distracción, responder solo lo necesario, dejar reposar las respuestas que antes surgían. El orden cotidiano fue la primera forma de paz. También se permitió cuidar su cuerpo. No desde la exigencia, sino desde el respeto. Hizo citas médicas que había postergado, retomó los ejercicios que solían darle energía, volvió a mirar su reflejo en el espejo sin huir. La expresión seguía cansada, pero ahora tenía dirección. Ya no buscaba borrar el pasado, solo aprender a convivir con él sin permitirle dominarla. El fin de semana llegó con una invitación interior que no podía posponer: volver al departamento. No era una visita impulsiva, era un acto consciente, una manera de comprobar que el miedo ya no tenía llave. Subió por las escaleras con paso firme y detuvo la respiración frente a la puerta. Giró la cerradura,
ese sonido metálico que un día significó defensa y ahora simbolizaba poder propio. Adentro, el aire estaba quieto, cargado de polvo y memoria. Nada se había movido, pero todo era distinto. Abrió las ventanas para dejar entrar la brisa, retiró las cortinas y dejó que la luz recorriera los muebles como un reconocimiento. Después de unos segundos se permitió sonreír. No por nostalgia, sino porque el lugar la recibía sin condiciones. Empezó a limpiar con la misma delicadeza con que se reordena una vida. Agua tibia, trapos húmedos, movimientos lentos que no obedecían al deber, sino al deseo de recuperar la armonía. Cada superficie brillaba con un esfuerzo que iba más allá de la limpieza, era la recuperación del espacio interior. En la cocina encendió la estufa, puso a hervir agua y preparó un caldo sencillo. El aroma llenó la habitación y, con él, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia. En medio de ese proceso, el celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Luis preguntando si podían hablar. Contestó con pocas palabras, sin frialdad, pero con claridad. Explicó que necesitaba mantener distancia, que no buscaba venganza, solo respeto. Esa brevedad le dio una paz que nunca encontró en las discusiones. Supo que cuando se dice lo justo, el silencio termina de explicar lo demás. Las horas siguientes las dedicó a detalles que parecían insignificantes, aunque en realidad sostenían su renacimiento. Compró plantas pequeñas para el alféizar, eligió tonos suaves para pintar una pared del comedor, reorganizó los libros por afecto y no por estética. En cada cambio había un mensaje, no volver a vivir en automático. El espejo de la sala le devolvió una imagen nueva. Ojos cansados, sí, pero vivos, hombros firmes, respiración profunda. Se vio sin rastro de víctima. Era una mujer que había atravesado la humillación sin perder su centro. No necesitaba demostrar fortaleza porque la fuerza se había convertido en una forma de quietud. Pasaron los días y la rutina volvió a fluir, aunque ahora bajo sus propias reglas. Cocinaba para una sola persona y servía la mesa con el mismo cuidado de una cena familiar. No había tristeza en la soledad, había plenitud. La música acompañaba los amaneceres con melodías suaves, y las noches terminaban con un té caliente y un libro abierto sobre el regazo. Ninguna escena era extraordinaria, pero todas juntas formaban una vida en paz. Un jueves, Alejandra llegó con un regalo sencillo, un set de toallas nuevas y una nota que decía «para tus días tranquilos». Marta la abrazó sin hablar. Ese gesto valía más que cualquier discurso. Supo que había pasado de sobrevivir a vivir, y que esa diferencia se construye en silencio. El regreso definitivo al hogar ocurrió sin anuncio. Ropa lavada, sábanas limpias, ventana entreabierta para que entrara la luz. Esa noche durmió allí por primera vez después de mucho tiempo. El colchón, antes testigo de desvelos, se sintió distinto. El sueño llegó sin esfuerzo, y cuando el cuerpo se entregó al descanso, el alma entendió que por fin estaba a salvo. Despertó con calma y preparó café, aroma fuerte que recorrió cada rincón como un bautizo. Colocó una taza sobre la mesa, tostó pan y se permitió disfrutar el sonido del cuchillo al untar la mantequilla. Nada en esa escena era grandioso, pero todo era nuevo. La verdadera reconstrucción no tiene aplausos, tiene continuidad. Las semanas siguientes consolidaron la transformación. Las puertas seguían cerrándose con la misma llave, aunque el sentido era otro, ya no protegían del miedo, protegían de la intrusión. Luis entendió los límites y empezó a acercarse con respeto. La suegra desapareció del panorama, cansada de no encontrar grietas donde antes se filtraba su dominio. El edificio entero percibía la diferencia, como si la calma interior de una persona pudiera modificar el aire compartido. Con el tiempo, Marta volvió a invitar gente a su casa, no por obligación, sino por gusto. Las risas sonaban distintas, el eco ya no dolía, la cocina se llenó de aromas que sabían a nueva etapa. Cuando una amiga le preguntó si había perdonado, respondió con honestidad: no se trata de perdonar, se trata de soltar. El reloj marcó las 6:30 cuando terminó de limpiar la encimera. Esa hora exacta, la misma del grito que un día quiso quebrarla, se volvió símbolo de renacimiento. Cerró los ojos un instante y respiró. No había promesas, no había miedos, solo una certeza que la acompañaría desde entonces. Nadie puede arrebatarle la paz a quien la elige como forma de vida. Encendió una vela sobre la mesa y observó la llama danzando con suavidad. Afuera,
El cielo se cubría de nubes doradas y el ruido de los autos se desvanecía entre las calles. Dentro, la casa respiraba en sincronía con su dueña. Y mientras el reloj avanzaba sin prisa, la mujer que un día fue expulsada de su cocina comprendió que la justicia verdadera no siempre llega de afuera, a veces empieza con una cerradura nueva y con la serenidad de no volver a ceder el espacio que costó tanto recuperar. Con el paso de los meses, la calma que Marta había construido se volvió visible incluso para quienes antes fingían no verla. En el vecindario comenzaron a notar su presencia distinta, esa mezcla de serenidad y fortaleza que se percibe sin necesidad de explicaciones. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza para evitar conflictos, ahora caminaba con una seguridad callada que no necesitaba defensa. Los saludos que antes pasaban desapercibidos se convirtieron en miradas respetuosas, hasta los rumores, siempre hambrientos de drama, se apagaron ante la evidencia de que el silencio también puede ser victoria. El departamento, una vez escenario de tensiones, empezó a atraer una energía diferente. Cada mañana olía a pan tostado y café fresco, cada tarde se llenaba con el sonido del teclado, de conversaciones tranquilas, de música suave. Marta no había cambiado el lugar, lo había resignificado. Donde antes se escuchaban órdenes y reproches, ahora se respiraba libertad. A veces, mientras preparaba comida para compartir con sus amigas, recordaba el eco del grito de su suegra y sonreía sin rencor. No era burla ni revancha, era comprensión. Había aprendido que el poder de una mujer no se demuestra al vencer a otra, sino al negarse a seguir su mismo patrón de violencia. Luis regresó algunas veces, con el gesto humilde de quien busca reparar lo que ya no tiene arreglo. No venía a imponer, venía a entender. Encontraba la casa limpia, las plantas cuidadas, los cuadros bien puestos. Todo en orden, pero sin su lugar. En esas visitas cortas comprendió, sin necesidad de palabras, que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino la oportunidad de haber acompañado a alguien que supo crecer sin él. Intentó decir que le extrañaba, pero ella respondió con una calma que no admitía contradicción. No me perdiste cuando me fui, me perdiste cuando te quedaste callado. Esa frase se quedó suspendida entre ambos como una sentencia suave. No hubo gritos ni lágrimas, apenas una distancia definitiva. Luis entendió que no habría retorno y que la culpa debía transformarse en aprendizaje. Desde entonces empezó a visitarla solo para hablar de lo necesario, con respeto, sin exigencias. Esa madurez tardía fue también una forma de justicia, no porque él sufriera, sino porque aprendió el valor de lo que había despreciado. La suegra desapareció del panorama por un tiempo, hasta que una tarde tocó a la puerta con una caja de galletas y una voz quebrada que no supo si era culpa o nostalgia. Marta la escuchó en silencio mientras hablaba de su salud, de la soledad, de los años que pesan más cuando no se tiene a quien mandar. No respondió con reproches. Sirvió café, la dejó hablar y cuando la conversación se agotó, solo dijo, «La casa está en paz, y me gustaría que así se quedara». La mujer asintió sin defenderse, miró alrededor con un respeto nuevo y, al salir, se detuvo un instante frente a la puerta. No pidió perdón, pero bajó la cabeza, y ese gesto valió más que cualquier palabra. Los vecinos comentaron aquella visita, unos por curiosidad, otros por admiración. Algunos recordaban los días en que los gritos se escuchaban a través de las paredes, y ahora se sorprendían del silencio cálido que emanaba desde ese hogar. En la comunidad, su nombre comenzó a mencionarse con otro tono, no como la nuera sumisa de antes, sino como ejemplo de una mujer que supo poner límites sin convertir la vida en guerra. El trabajo también reflejó su cambio. La disciplina y el equilibrio emocional se notaban en su forma de dirigir proyectos y tratar a los demás. Fue ascendida poco después, reconocimiento que llegó sin pedirlo, como consecuencia natural de su constancia. Cuando los compañeros celebraron la noticia, alguien comentó que siempre había tenido esa fuerza, pero necesitaba espacio para que se notara. Ella sonrió y respondió que la fuerza no se gana, solo se recuerda. Una tarde cualquiera, al salir de la oficina, decidió caminar sin rumbo. El sol se escondía detrás de los edificios y el aire fresco movía su cabello. Pasó frente a un café donde solía ir con Luis en los primeros años, y por un instante sintió una punzada leve, no de dolor, sino de nostalgia limpia. Se permitió entrar, pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió a una mujer distinta, la misma esencia, pero con la mirada clara de quien se eligió a sí misma. En esa calma notó cómo la vida se acomoda cuando deja de depender del miedo. Todo lo que parecía perdido había tomado otra forma,
y lo que un día creyó castigo se había convertido en impulso. Había personas nuevas alrededor, proyectos que empezaban a crecer, amistades que se fortalecían sin competencia. La soledad, que antes pesaba, ahora era compañía. A veces recibía mensajes de mujeres que conocían su historia y querían agradecerle por inspirarlas a no rendirse. No era famosa, ni buscaba serlo. Su ejemplo corría de boca en boca entre vecinas, colegas, amigas. Cada vez que alguien le decía «me diste valor», sentía que todo el dolor pasado había tenido sentido. La justicia poética no era venganza, era transformación. Un atardecer, mientras regaba las plantas del balcón, una vecina nueva le pidió consejo para poner límites a su suegra. Marta la escuchó con atención y le respondió con voz serena: «No te enojes, solo decide quién eres. Lo demás se acomoda solo». Esa frase salió de sus labios con la suavidad de quien ya no necesita imponerse para ser escuchada. Dentro de su casa, la radio sonaba con música baja. El vapor del té subía desde la taza y la luz de la lámpara dibujaba sombras cálidas en la pared. La misma cocina donde un día fue humillada se había convertido en el centro de su equilibrio. Cada vez que la cerradura giraba, ese pequeño clic le recordaba que la paz se defiende todos los días, no con gritos, sino con decisiones. Esa fue su verdadera victoria, no derrotar a nadie, sino volver a habitar su mundo sin miedo. La justicia no llegó con aplausos ni disculpas, llegó con la tranquilidad de abrir una puerta y saber que lo que hay dentro, por fin, le pertenece. La vida, con su manera discreta de cerrar los ciclos, fue dejando atrás los restos de la historia que un día la hizo temblar. Cada jornada transcurría con una naturalidad que antes parecía imposible. Marta ya no contaba los días para alejarse del pasado, los vivía como quien camina descalza sobre tierra firme, sin miedo a ensuciarse, sin temor a volver a caer. En la rutina encontró una forma de oración silenciosa, el ruido del agua al lavar los platos, el aroma del café que anuncia la mañana, el roce del lápiz sobre el papel cuando anota una idea para el trabajo. Cada gesto cotidiano tenía un propósito: cuidar lo que había reconstruido sin hacer ruido. Las personas a su alrededor también cambiaron con el tiempo. Las compañeras del trabajo aprendieron a leer en su voz la tranquilidad de quien ya no busca aprobación. Vecinas nuevas llegaban al edificio y la saludaban con respeto, sin imaginar lo que había ocurrido entre esas paredes. Quienes sí sabían, lo contaban sin morbo, como una historia de dignidad que se volvió ejemplo. Nadie mencionaba el escándalo, todos recordaban la serenidad con que ella lo resolvió. La casa respiraba su ritmo. Las cortinas se movían con la brisa, las plantas crecían en las repisas y el olor de las velas se mezclaba con el de las comidas caseras. Todo hablaba de equilibrio, incluso el silencio. No había necesidad de llenarlo con palabras, bastaba con estar presente. La cocina, aquel escenario de humillación, se había convertido en el lugar donde más disfrutaba estar. Cada vez que encendía la estufa, recordaba que la fuerza verdadera no se mide por los gritos que alguien logra soportar, sino por la capacidad de transformar el espacio donde un día quisieron apagarla. Luis seguía su propio camino. Mantenían una comunicación cordial, sin reproches ni esperanzas vacías. A veces se cruzaban en eventos familiares y se saludaban con educación. Él había aprendido a no hablar de lo que destruyó, y ella ya no necesitaba oír disculpas. Lo que debía entender, lo entendió con el silencio. Esa distancia sin resentimiento era una forma de paz que ambos, a su modo, habían aprendido a respetar. Su suegra envejecía en una casa demasiado grande para su soledad. Una vecina común comentó que pasaba las tardes viendo televisión, a veces asomándose por la ventana, a veces escribiendo cartas que nunca enviaba. Marta no sintió compasión ni rencor, solo una comprensión serena de cómo la vida acomoda sus cuentas sin necesidad de juez. No todos reciben castigo, algunos solo terminan enfrentando el eco de su propio vacío. Durante los fines de semana, ella comenzó a impartir pequeños talleres de administración doméstica y autocuidado para mujeres del barrio. Lo hacía en la sala del departamento, moviendo muebles para abrir espacio y sirviendo café a las asistentes. No había discursos sobre empoderamiento ni teorías complicadas, hablaba desde la experiencia, desde ese lugar donde se aprende que el respeto empieza en uno mismo. Escuchaba historias parecidas a la suya y ofrecía las mismas herramientas que la ayudaron a levantarse: calma, orden, límites, paciencia. La recompensa no estaba en el dinero ni en los aplausos, sino en las miradas de agradecimiento que reconocían el valor del ejemplo. El tiempo siguió su curso con suavidad.
En una tarde de lluvia, mientras el cielo descargaba su ruido sobre los techos, Marta escribió en su libreta una frase que llevaba semanas rondándole la cabeza: la libertad no se grita, se ejerce. La letra tembló un poco al final, no por duda, sino por emoción. Cerró la libreta, se levantó y preparó té. A través del cristal, vio las gotas resbalando por la ventana, cada una arrastrando polvo, reflejando luz, limpiando. Se sintió igual que ese vidrio, gastado, pero claro. El teléfono vibró con un mensaje de Alejandra que decía simplemente: «Te veo más tranquila que nunca». Respondió con un emoji de taza de café y una palabra: «sí». Después dejó el celular a un lado y volvió a mirar su casa. En el rincón de la cocina, el vapor del té subía despacio, igual que el día que decidió quedarse. Todo parecía en su lugar. La noche cayó sin prisa. Encendió la lámpara del comedor, acomodó los papeles del taller y se sentó junto a la ventana. Afuera, las luces del vecindario parpadeaban como pequeños fuegos, y el murmullo lejano de la ciudad parecía un canto suave. No pensaba en lo que perdió, sino en lo que aprendió. Comprendió que la vida no recompensa de inmediato, pero nunca olvida. Lo que se hace con corazón limpio siempre regresa, aunque tarde. En esa quietud recordó la primera vez que la echaron de su cocina y sonrió. No con ironía, sino con gratitud. Si aquel grito no hubiera existido, quizá nunca habría descubierto su verdadera voz. Miró el reloj, marcaba 6:30, la misma hora en que su historia se quebró para dar paso a otra. Tomó aire y dejó que la memoria se disolviera, ya sin peso. La justicia no llegó con juicios ni castigos. Llegó en forma de silencio pleno, de dignidad intacta, de esa certeza que solo siente quien ya no espera nada y, por eso, lo tiene todo. Caminó hasta la puerta, giró la llave con suavidad y escuchó el clic familiar que ahora sonaba distinto. Ya no era cierre, era comienzo. Desde la calle, el viento movía las hojas y el olor del café recién hecho se colaba por la rendija de la puerta. La casa entera olía a libertad. Ese fue el día en que Marta comprendió que nunca más tendría que pedir permiso para existir. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar su fuerza. Suscríbete para más relatos que inspiran dignidad, calma y justicia silenciosa.